Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento. Pavón Abogados y Asociados les da la bienvenida a este nuevo live. Mi nombre es Marta Pavón y hoy agradecemos a ustedes, las personas que nos acompañan, también a nuestros expertos, porque vamos a tratar un tema del que no todo el mundo sabe. Digamos, asuntos que quizá uno piensa son solamente de expertos, pero que la verdad tenemos que conocer todos, sobre todo porque a todos nos toca en este momento de pandemia. A todos nos toca el bolsillo. Entonces, este es básicamente un live de tributaristas para no tributaristas, para quienes también son abogados, pero no son expertos en esta materia, para empresarios, para personas naturales, para todos los que tienen alguna duda o inquietud sobre este tema. Vamos a tratar de tocarlo de la manera más sencilla posible, con un lenguaje, digamos, muy corriente, para que todos lo entendamos, pero también desde un nivel técnico muy alto, y por eso es que tengo tres invitados de lujo, como siempre. Por un lado tenemos al doctor Arturo Acosta. El doctor Arturo Acosta es experto en asuntos tributarios, fue subdirector jurídico de la DIAN, asesor en planeación tributaria de diferentes empresas y grupos empresariales, como el Grupo Santo Domingo, como Siemens. Fundó su firma de abogados, ha sido miembro de juntas directivas del sector real, eh, financieros, seguros, inversiones inmobiliarias. Mejor dicho, si me quedo aquí contando la hoja de vida, me quedó todo el programa. Su ejercicio profesional siempre está, digamos, en el acompañamiento empresarial y siempre también en temas internacionales. Es toda una autoridad en materia tributaria. Doctor Arturo Acosta, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la Gracias, invitación. Marta, por la invitación. Un honor estar aquí al lado de Roberto y de Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Ahora también les presento al doctor Roberto Carlos Insignares Gómez. Yo les cuento la infidencia, mi profesor de pregrado en el externado de Derecho Tributario. Es un gusto tenerlo acá otra vez, doctor. Me encanta que haya aceptado la Hola invitación. Marta, ¿cómo vas? Abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, mención summa cum laude, investigador en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Económico, otra hoja de vida gigante, docente, por supuesto. Doctor, un gusto tenerlo acá. Gracias Marta, gracias a todos. Bueno, y el doctor Andrés Medina Salazar, también experto conocidísimo en el tema tributario. El doctor Andrés Medina tiene su propia firma de abogados, Andrés Medina Abogados, y además es un experto tributarista, tanto asesor, digamos, empresarial, tanto de empresas del sector real como de otras industrias. Doctor Andrés, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación, amigo de la casa. Marta, mil y mil gracias. Doctora Costa, es un placer estar aquí. Gracias, Andrés. Roberto, es un placerazo compartir con vos este momento. Bueno, vamos a empezar, digamos, con las preguntas que cualquiera se haría. Entonces le pregunto al doctor Arturo Acosta primero, la típica pregunta de un empresario que está en este momento en una situación compleja, pues porque, como sabemos, a todos nos ha tocado esta pandemia, y el empresario siempre se preguntará, como digamos que en sí no ha habido una regulación única en materia tributaria, sino varios decretos. La típica pregunta del empresario o de la persona jurídica es, ¿qué beneficios tributarios tiene hoy en día a partir de toda esta regulación en época de pandemia? Doctor Arturo. Bueno, muchas gracias, Marta. Veo que comenzaste por orden alfabético. Primero en salir a la palestra. La realidad es que esta pandemia, como la llamas tú, este gran confinamiento, como lo llama el Fondo Monetario Internacional, genera muchos efectos a nivel de una sociedad como Colombia. Nos ha mostrado todas las debilidades estructurales que puede tener el sistema de seguridad social, la falta de cobertura para los desempleos, las debilidades de liquidez de las empresas, sus altos niveles de exposición a una insolvencia aguda. En fin, no solo son algunas consecuencias menores, sino realmente estamos pisando un terreno fangoso muy difícil, muy precario, en donde estas medidas tienen que verle a los empresarios y todo el mundo como unos flotadores que lanza el Estado dentro de su precaria situación financiera, porque también los recursos del Estado están cayendo, no solo los del sector privado, están cayendo, y pues trata de ayudar en distintos frentes. Y brevemente pongo aquí en mi pantalla, bueno, si ven aquí,
cuando preguntan por beneficios para las empresas en general, pues aquí está toda la serie de decretos que han salido a raíz de este gran confinamiento. Pero si miran brevemente, pues, ¿dónde hace énfasis el Estado? Primero, en aplazar, en diferir el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, como enviar informaciones tributarias en medios magnéticos, como presentar declaraciones tributarias, y obviamente asociado a eso, diferir el pago de cuotas, de anticipos, etcétera, para facilitarle al empresario que no reduzca sus nóminas y que conserve la liquidez un tiempito más para darle tiempo al Estado de reaccionar con otro tipo de medidas para ayudarle a los que salen más afectados en todos estos procesos, muchos de los cuales no son personas naturales, sino igualmente empresas, personas jurídicas. Y como ven, pues estas medidas van no solo con el tema de modificar el calendario, crear un nuevo impuesto del que ya lo hablarán aquí mis colegas, estimular en alguna medida la economía naranja, y esta la pongo en rojo porque de verdad ya no es naranja, sino está en rojo dado el efecto tan nocivo que le está generando la pandemia a toda esa comunidad de artistas, hoteleros, etcétera, que están bajo el grupo de economía naranja. En renta no son muchas las medidas como las van a ver en esta exposición. Algunas de ellas más bien están dirigidas a las empresas en dificultades y ya hablaremos más concretamente del punto. De resto, en renta no hay mucho porque pues es un impuesto anual. Todavía no se sabía con estas medidas si realmente se levantaba rápido o no la emergencia sanitaria. Luego no se sabe qué tanto se recuperan o no los estados financieros de las compañías de aquí al cierre del ejercicio 2020. Entonces, pues el Estado, por lo pronto, digamos, ha sido tímido en esos estímulos en relación con el impuesto a la renta. Más se ha concentrado, por obvias razones, porque la clase media viene siendo amenazada con bajar a otro estrato, en vista que no tiene empleo, que lo está perdiendo, que no encuentran fuentes para manejar sus empresas, que si son comerciantes, pues les han cerrado los comercios por el confinamiento. Entonces, pues, para que logren vender, han venido algunos estímulos en materia de IVA, de eliminación del IVA en unos días especiales, que ustedes lo vieron, que fue una catástrofe desde el punto de vista del manejo de la pandemia, pero desde el punto de vista tributario un poco mucho exitoso desde la perspectiva de estimular las ventas en esas ocasiones. Hay desde luego otra serie de medidas que son muy importantes alrededor de todo esto, de gestión tributaria, de devoluciones y compensaciones para acelerarles la liquidez a los empresarios, de conciliaciones, de procesos contenciosos con el Estado. En fin, hay una cantidad de medidas que cuando uno va a ver esto, pues son más de 50 medidas que se han adoptado. Muchas de ellas no aparecen ni siquiera en decretos, algunas son a través de comunicados de la DIAN, otras resoluciones, hasta conceptos a veces nos ayudan a generar algunos estímulos alrededor de los empresarios. Pero en síntesis, digamos, Marta, para nuestra audiencia, teleaudiencia, pues definitivamente lo que es importante retener en la memoria hay unas rebajas importantes a nivel del IVA que no favorecen a todos los sectores, desde luego, pero que favorecen, por ejemplo, a los hoteleros, a los restaurantes, obviamente con el impuesto al consumo también para el caso de los restaurantes, que favorecen la exclusión del IVA en el cobro de los arrendamientos comerciales, para que pues obviamente por ese lado ya se les baje el 19% al menos del costo de los arriendos a los empresarios. Y han logrado, repito, por el otro lado, del lado izquierdo de este cuadro, han logrado una cantidad de prórrogas de plazos para poder presentar las cosas con relativa tranquilidad y tratar de tener un poco más de liquidez para pagar. Ya frente al caso concreto que más me interesa analizar con ustedes y compartir en el día de hoy del decreto 560, que lo ven aquí en la parte de arriba a la derecha, que es el relacionado con
con las empresas en dificultades, que requieren procesos de salvamento, que requieren procesos de reestructuración. Un decreto que se trabajó intensamente con las superintendencias de sociedades, en el que colaboré bastante, desde luego. En ese decreto propusimos varias cosas que finalmente han pasado el examen de constitucionalidad de la Corte y por lo tanto pues ya uno puede decir que van a ser objeto de una reglamentación que todavía no ha salido, pero que pasa a ser muy importante para los procesos que vienen de reestructuraciones, de negociaciones express a nivel de cámaras de comercio y pues obviamente en las superintendencias de sociedades también todos los procedimientos se aceleran un poco más. Con los jueces no podemos hacer absolutamente nada porque con ellos el tema judicial pues no se puede manejar con un decreto legislativo de esta naturaleza, pero para los que son jurisdiccionales pero no judiciales, pues obviamente aquí se trabajaron varias medidas. La primera de ellas, tal vez la más polémica, la más difícil de implementar, Marta, que se refiere a condonar eventualmente el capital parcialmente de los impuestos adeudados por los empresarios al Estado colombiano. Una norma que era difícil de concebir. Finalmente, el ministro de Hacienda entendió que podía ser importante, pero evidentemente a nivel de la DIAN genera mucha resistencia todavía la posibilidad de rebajar, de condonar esas deudas de impuestos, sobre todo de impuesto a la renta. IVA, pues menos probable, desde luego, porque hay un tema penal de por medio, pero en el caso de renta, sin duda, una posibilidad que es muy razonable, pero nuestros delegados de la DIAN en estos procesos colectivos, en concursos de acreedores, pues no son personas que estén preparadas para adelantar esas negociaciones colectivas ni para tomar unas posiciones de liderazgo. Lo que estamos buscando con el decreto reglamentario, Marta, es entonces que más bien el Estado entienda que le toca también contribuir con esas rebajas de capital, no solo en sanciones o intereses, sino en capital, en la medida en que el resto de los acreedores están empezando a renunciar a parte de su capital. Entonces, pues, como dicen en la pirinola, todos ponen, todos pagan. Si los demás bajan en sus pretensiones económicas, a pesar de que tienen títulos claros y expresos para cobrarle a ese empresario, pero en aras de que todos recuperen en el largo plazo, pues el Estado, la DIAN en este caso en particular, también va a tener que pensar en esa posibilidad. Esta es una norma muy interesante, unida a, porque uno de los grandes problemas que uno ve en la generalidad de los empresarios que están saltando matones, que están en dificultades financieras, es que evidentemente se van quedando con los impuestos, porque los impuestos, si bien son costosos financieramente, están a la tasa de usura en la vida normal, rebajada ahorita por excepción en esta temporada al nivel del interés bancario corriente, pero siempre están pensando en que pagan ese interés, pero lo pagarán 2 años o 3 años o 4 o 5 años después porque no tienen que ofrecer garantías para obtener este financiamiento. Entonces, desafortunadamente, el sistema es perverso y hace que los empresarios acudan cada vez más a deberle al Estado para poder solventar, por otro lado, los problemas de liquidez que tienen. Eso, traducido al cristiano, quiere decir entonces que el Estado va a darle un impulso fuerte a las empresas en dificultades porque comprende perfectamente, creo que ha estado sintonizado a lo largo de todas las medidas que ha tomado, comprende perfectamente que rescatar empresas es la mejor manera de asegurar que el motor de la economía se mantenga en marcha, que no se deprima más la clase media por falta de empleo, que no se nos vuelvan informales más de los que ya tenemos informales, porque nuestros retos son volver formales a los informales y no informales a los formales. Entonces, esto pues es para tratar de revertir con medidas excepcionales el tema del posible desempleo masivo y obviamente de la informalidad de la economía que es catastrófica para el Estado. Y dejo ahí mi presentación por lo pronto, Marta. Claro, doctor. Y además esa 560 que nos cuenta que para nuestros seguidores,
Es importante decirles, nosotros hicimos un live, justo recién salió con la doctora Catalina Hernández, con el doctor Reyes Villamizar, con el doctor Nicolás Planía, que justamente es la de rescate. Pero entiendo que esa 560 ya pasó el filtro de constitucionalidad, ¿verdad? Es Sí, decir, señora, por lo menos lo que se refiere a la rebaja del capital, que era un punto en donde la DIAN tenía muchas inquietudes y nos paralizó la aplicación con pues justo temor, pues ya pasó ese examen, ya tenemos luz verde y ya podemos pensar en que prontamente va a salir un reglamento para permitirle a los funcionarios de la DIAN que participan en esos procesos de negociación tener unos puntos de referencia que les sirvan para tomar una decisión sin que se sientan que les va a caer la Procuraduría o la Contraloría, porque el problema de los funcionarios públicos cuando participan en esto es que si rebajan algo, debe ser porque alguien les pagó, porque los compró por corrupción, ¿no? Pero resulta que no, esto es porque se requiere para el proceso de dinamizar esas compañías, de darles verdaderamente un flotador para que salgan adelante. Y el Estado gana en el mediano y en el largo plazo, como pasa siempre, porque una empresa en marcha es una empresa que genera nuevos IVAs, nuevas retenciones en la fuente, nuevos ICAs, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esto tal vez es el ejemplo más claro que he tenido yo, Marta, para poner un ejemplo muy concreto que lo viví, de lo que es la diferencia de culturas en una negociación colectiva entre acreedores colombianos y acreedores internacionales. Lo viví con Avianca. Más o menos en Avianca los acreedores colombianos, laborales, bancos o lo que fuera, pensaban en cómo coger las alas del avión, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Para llevársela para su casa. Mientras que los acreedores gringos definitivamente decían, no me toque los aviones que necesitamos que sigan volando. Miremos cómo más bien rebajamos cosas y en el juego de largo plazo seguimos suministrándoles repuestos, etcétera. Y mientras más vuelen aviones, más recuperamos. Esa es, digamos, la filosofía que aquí en el tema de impuestos le estamos diciendo al Estado, implemente rápidamente, deje que las empresas sigan actuando, que en ese mediano plazo va a lograr rescatarlas y va a lograr recuperar lo que está cediendo hoy y lo recupera con creces. Ok, de acuerdo. Bueno, a las personas que están conectadas, les invitamos a que hagan sus preguntas de una vez por el chat de Todas Facebook. para Roberto o para Andrés, ¿no? Por favor. Y ahora quisiera, muy claro, doctor, muchas gracias. Y esto es persona jurídica. Pero entonces la otra gran pregunta, doctor Medina, es persona natural. Es decir, las personas naturales también se están preguntando si con esta, digamos, cantidad de decretos existen algunos beneficios o no para la persona natural, beneficios tributarios, en realidad. Doctor. Bueno, dado que que hiciste la advertencia inicial de que esto era una transmisión de información para no tributaristas, creo que es importantísimo decirle a la gente las cosas que realmente le tocan su bolsillo en este momento y las oportunidades que surgen con motivo de esta situación. Definitivamente a todos se nos han bajado los ingresos, a todas las empresas se les han bajado los ingresos, todos los que tienen un inventario han tenido que salir a rematar ese inventario y el inventario que tiene la Administración de Impuestos se llama cartera. Y esa cartera, adicionalmente, hay que salir a recuperarla. Y en este momento, en un momento en el que la iliquidez es la regla, pues necesariamente la Administración de Impuestos también tiene que salir a poner. Así nos encontramos con una norma que para mi gusto es la antesala de lo que el gobierno nacional pretende presentar en lo que respecta con impuestos del orden nacional. En impuestos del orden territorial, a ver, si yo fuera el ministro de Hacienda, lo hubiera hecho en este orden, hubiera sacado un decreto legislativo estableciendo las amnistías en materia de impuestos territoriales, porque de verdad desde la ley 223 de 1995 no se veía una amnistía tan fuerte en la que incluso se condonara un porcentaje del capital. Yo pienso que el ejercicio que está haciendo el Ministerio de Hacienda es poner a prueba la posición de la Corte Constitucional en relación con las amnistías tributarias y se la está jugando con los impuestos que no son del orden nacional, sino que pertenecen al orden territorial. Y en este contexto, lo que tenemos es que hoy, en lo que se refiere a impuestos que son nuestro día a día como ciudadanos, que es el pago del impuesto predial, el pago sobre vehículos automotores, el pago de industria y comercio es un poco más distante del ciudadano no empresario,
pero todos estos impuestos que pagamos a departamentos y municipios hoy, la cartera que se tiene es una cartera que, si se cumplen con pagos en unas fechas particulares, pues nos vamos a encontrar con que no es necesario, o mejor, nos condonan lo que tiene que ver con intereses y con sanciones. Es decir, la regla general, por lo menos hasta el 31 de mayo de 2021, es que no hay sanciones ni intereses para aquellas personas que se pongan al día con los impuestos que se estaban debiendo antes de la entrada en vigencia de estos decretos. Entonces, podríamos poner como una regla para que a la gente le quede claro, y es que todos los impuestos que debían de 31 de diciembre de 2019 hacia atrás están dentro de este supuesto de condonación. ¿Qué entraña además de no intereses, no sanciones? Entraña que si pago los impuestos que estoy debiendo hasta el 31 de octubre de este año, tengo una condonación del 20% en relación con el capital. Si lo hago hasta el 1 de noviembre de 2020, si lo hago del 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, pueda tener una condonación en el capital del 10%, y entre el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021, pues vamos a pagar el 100% del impuesto sin sanciones y sin intereses. Sobre esto, pues hay que esperar el resultado que hace del análisis que hace la Corte Constitucional, pero definitivamente la jurisprudencia y los precedentes jurisprudenciales que tenemos en nuestro país definitivamente no resultarán aplicables a una situación como esta, que no se había afrontado por lo menos en los últimos 60, 70 años. Entonces, pues pienso que el test de proporcionalidad de las medidas que va a aplicar la Corte Constitucional va a ser laxo, en la medida en que, si no se aplican estos incentivos para que la gente pague lo que está debiendo, pues simplemente el Estado se va a quedar sin recursos. Y aquí ocurre algo que es muy importante, y es que frente a un incumplimiento generalizado, pues no hay autoridad tributaria ni autoridad policial que pueda poner en orden a tanta gente. Desde esa perspectiva, sí o sí van a tener que sacar este tipo de beneficios para los impuestos del orden nacional. Entonces, ya lo tenemos para los impuestos del orden territorial, y lo tenemos también para efectos de, piensa uno que va a servir para impuestos del orden nacional. Sin embargo, me encontré con un decreto un segundito, este decreto acabó de salir, es del 14 de julio, el decreto 1014, y en este decreto se reglamentan las terminaciones las terminaciones por acuerdo entre las partes DIAN contribuyente, las conciliaciones de los procesos que están en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que tiene unas disminuciones en sanciones y en intereses. Entonces uno ve ese decreto y uno puede llegar a la conclusión de que, oiga, no, el gobierno nacional definitivamente no le va a caminar a sacar estos decretos de amnistía del orden nacional, pero yo simplemente pienso que es como un mensaje de, oiga, si tiene ganas de terminar de forma bilateral la discusión que tiene con la administración en lo que otrora se llamaba sede administrativa, pues hágalo, porque ahí está el decreto reglamentario, sin perjuicio que yo lo que pienso, o como estoy viendo esto, es que necesariamente tendrá que salir una amnistía del orden nacional. ¿Qué otros beneficios hay? El doctor Acosta ahorita lo anunció. Pues se nos movieron las fechas de presentaciones de declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, pues también se movieron, pero para el ciudadano del día a día, póngase el día en impuestos si tiene la caja para hacerlo, y acójase a estas amnistías sin pago de intereses, sin pago de sanciones, y reduciendo un poquitico el capital. Eso es lo que tendría como para decir puntualmente. Ok, vale, gracias, doctor. Ya veremos si es suficiente o no la regulación, aunque ya lo anticipaba aquí el doctor Medina. Doctor Roberto, entonces la siguiente pregunta sería, teniendo en cuenta que hay ciertos beneficios a través de estos decretos, tanto para persona natural como para persona jurídica, la pregunta es si se han creado además impuestos. Sabemos que existe la creación del impuesto solidario, que está, digamos, muy en boga y en boca de todos en este momento, pero digamos, aparte de esta creación del decreto de impuesto, ¿se ha creado algún otro impuesto? ¿O es el único
por esta época. No, bueno, muy buenas tardes, doctora Costa, doctor Medina, Marta. Bueno, sobre el particular vale la pena señalar que hasta el momento casi toda emergencia económica en el país crea un impuesto. O sea, cuando uno hace un balance de las emergencias económicas, va, por ejemplo, a que en los estados de excepción, César Gaviria, por ejemplo, en su momento creó la contribución de obra pública, que hoy en día es un impuesto de carácter permanente. Andrés Pastrana en su momento creó el gravamen, la contribución del 2 por mil, que hoy en día es el gravamen a los movimientos financieros y que tiene un carácter permanente. Y Álvaro Uribe en su momento creó el impuesto al patrimonio, lo revivió, que había sido derogado en la ley sexta del 92, lo revive y hoy en día es un impuesto de carácter permanente para las personas naturales que tienen un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Aquí hasta ahora solo se ha creado un impuesto que es el impuesto solidario. Se ha dado una flexibilización para el manejo específicamente en impuestos territoriales en lo relativo a tarifas, ¿sí? Pero no ha habido, digamos, una creación de un impuesto especial. Sin embargo, la literatura que uno ha leído en los últimos días y las tendencias, sobre todo por sitios donde ya pasó la pandemia, es que una de las propuestas que se han venido planteando es la creación de un impuesto a la riqueza. ¿Sí? Otrora o reconocido en Colombia como un impuesto al patrimonio. Es abogado por economistas como Piketty, al cual se han venido uniendo varias personas y que, digamos, viene a ser una tendencia que tal vez sería muy nugatoria, porque como lo señalaba el doctor Acosta, en países como el nuestro, donde, digamos, la generación de la actividad económica depende del sector privado, pues sería muy complicado, toda vez que entraríamos a prácticamente tener una doble imposición. Sin embargo, está sobre el tapete puesto y ya hay algunos planteamientos en el sentido de revivir el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, no hay que descartar esto, y establecer, digamos, unas mayores tarifas en lo que tiene que ver con renta en personas naturales, pero no se han materializado. Hasta ahora solo se ha materializado el impuesto solidario, que está, digamos, por cierto, por ser considerado por la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con su constitucionalidad o no. Ahora, yo creo que en este orden de ideas, el Estado tiene tres tipos de ingresos. Por una parte, los ingresos corrientes, donde los tributarios cobran un especial protagonismo. Tenemos las operaciones de crédito público, esto es el endeudamiento. Y tercero, tenemos los ingresos patrimoniales. El ingreso que va a ser protagonista en esta pandemia, en el cual vivimos en una incertidumbre, porque es que nosotros no sabemos, este es un tema que los gobiernos están tomando medidas por 3 meses, pero resulta que es que el impacto no va a ser de 3 meses, va a ser de 1 año, año y medio, y dependiendo completamente de la vacuna. En el momento en que esté la vacuna es que uno podría hablar de un nuevo arranque. Mientras tanto, pues vamos a vivir con esa incertidumbre. Pero destacando esto, necesariamente hay que reformular el sistema. Y hay que reformular el sistema porque la concepción del sistema no puede ser la misma a la que tenía antes de la pandemia, ¿sí? Y hay que apoyar a las empresas. Ahí es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchas voces que están abogando por mayor tributación a las empresas y demás. Si se hace una reforma tributaria y si se crean, digamos, nuevos tributos, si se aumentan algunas tarifas, hay que más bien ver cómo está erosionada la base imponible. En Colombia existen una cantidad de beneficios que no tienen justificación constitucionalmente plausible y que, digamos, han llevado a que el estatuto tributario sea una colcha de retazos. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que tomarlo con mucha delicadeza y tiene que mirar específicamente cuáles renglones de la economía requieren de esos beneficios. O sea, uno si va a sectores que se ven seriamente afectados, acá son prácticamente todos porque esto es un efecto dominó. Si el avión no vuela, pues entonces seguramente eso tiene un impacto en muchas industrias. Vamos hasta la educación. O sea, en todos los sectores hay crisis, desde un bar hasta una universidad. Desde el señor que tiene para matricular a su hijo en una universidad, desde la universidad que ya no va a poder tener a sus matriculados o específicamente desde una industria. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y no quiero salirme del tema, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la exclusión que se estableció solo para los arriendos de locales comerciales. ¿Dónde quedan los alquileres, por ejemplo, cuando tienen como fin el tema industrial? O
o pensemos en una oficina donde se prestan servicios. O sea, en algunos casos, en esa exclusión debió, digamos, haberse extendido porque la interpretación que puede dar la DIAN es sesgada al típico arrendamiento de carácter comercial. Entonces, ese es un punto que debería tenerse en cuenta. Otro punto que yo pienso, yo pienso sinceramente que si el impuesto solidario se funda en el principio de solidaridad, la solidaridad, como me lo enseñó el doctor Inestrosa cuando yo estudié Derecho en el externado, pues nos decía, nosotros nos reíamos mucho con un tema, era uno para todos, todos para uno, es como los mosqueteros. Entonces, si todos tenemos un deber de solidaridad y debemos contribuir al financiamiento de las cargas fiscales del Estado bajo conceptos de justicia y equidad, ese impuesto solidario a aquellas personas que tienen una capacidad económica debe gravarse. O sea, no solo a los servidores públicos. Se ha dicho que los servidores públicos se gravan porque tienen mayor estabilidad, pero los contratistas del sector público no tienen estabilidad. Acabamos de ver la semana pasada el anuncio de el recorte que va a haber en gasto público en el tema de contratistas. Mientras que hay personas del sector privado que devengan mucho dinero que puede que se hayan visto afectados por la pandemia. Entonces me decía, por ejemplo, un colega, un gran amigo mío, me decía, pero es que le bajaron el salario. Bueno, se lo bajaron de 100 a 50, pero ¿por qué no va a pagar sobre 50 y por qué va a pagar el servidor público sobre 10? O sea, ¿dónde está la equidad? La equidad en tributario admite un tratamiento diferenciado si hay una justificación constitucionalmente plausible, porque está íntimamente ligado al principio rector, a la causa de los tributos, como es la capacidad económica. Entonces, recapitulando, no ha habido en este momento ninguna creación de ningún impuesto. ¿Sí? Sería, el Estado tiene que ser muy cuidadoso en lo que va a hacer. Porque si se ahoga con impuestos a las compañías, si se va a las personas naturales a gravarse más, pues nos vamos a ver abocados a una situación en donde las empresas simplemente van a desaparecer. O sea, la situación de muchas compañías en Colombia es completamente, digamos, crítica. Y quiero también ser enfático en un tema. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con un tema que ojalá lo abordáramos con mis colegas ahora, como es el tema de las devoluciones, donde se estableció, por ejemplo, un procedimiento abreviado, entre comillas, pero donde hemos visto que a pesar, se ha visto, aquí en Colombia se ha entendido que la devolución, y desafortunadamente por una experiencia que sucedió hace muchos años, con proveedores ficticios y demás, pero se ha entendido, por ejemplo, que las devoluciones son como un favor que le pide un contribuyente al Estado, y no es así. En ese caso, ahí es un titular de un derecho de crédito, el titular de un derecho, y como titular del derecho, pues tiene que poder exigirla. Entonces, el hecho de que ese procedimiento abreviado no se haya surtido, de que se esté calificando de alto riesgo con un criterio netamente subjetivo. Es que yo he visto empresas que prácticamente su flujo de caja está atrapado en el fisco. Y por ese flujo de caja atrapado en el fisco se han visto obligados a ¿qué? A despedir, a no poco contar y a un diferimiento que se da. O sea, aquí la administración tributaria tiene que colaborar y por eso coincido con lo que decía el doctor Acosta. O sea, si la administración tributaria no colabora en este momento, si todo lo contrario se vuelve, digamos, es en una suerte de gendarme y se vuelve en una suerte de gendarme, pues las empresas van a optar por lo más sencillo. Y lo más sencillo es que muchos inversionistas van a decir, yo desaparezco, simplemente los empleos se pierden y ese es el renglón que jala la actividad económica, porque el Estado no está en capacidad de hacerlo. Claro, pero doctor, volvamos al impuesto solidario, que es un tema candente, ¿no? Pregunta, digamos, de no tributarista a tributarista. Bueno, primero que todo, contémosle a la gente que no sabe en qué consiste el impuesto solidario y a los otros que lo sufren, recordémosle qué es el impuesto solidario. Y quería preguntarle, pues luego de explicarlo, ¿era estrictamente necesario crear un impuesto? O sea, ¿no se podía utilizar una medida diferente? ¿Tenía que ser un impuesto que finalmente gravara el ingreso de estas personas? Bueno, para responder la primera parte, en lo que tiene que ver con un impuesto solidario, el impuesto solidario se crea para los servidores públicos, para los contratistas y para los pensionados que tengan un ingreso superior a 10 millones de pesos, ¿sí? Con un margen de exención que está en 1.800.000 pesos, ¿sí? Eso es una parcela de la población, ¿sí?
Ahora, ¿por qué lo crea el gobierno? Más o menos el recaudo está estimado en 287.000 millones de pesos, o sea, un cuarto de $1 billón de pesos, y para atender clase media vulnerable, que ese es otro concepto que yo quisiera conocer, clase media vulnerable, porque es que aquí hay un porcentaje de la sociedad que no se ha visto, digamos, no ha visto un retorno o un beneficio. O sea, vemos que la clase más vulnerable está recibiendo un apoyo y unos subsidios puntuales, ¿sí? Pero hay una clase media que no los está recibiendo. Entonces, en teoría, son para ellos, pero no se establece una manera concreta. O sea, yo no estoy visto de que una persona de la clase media en Colombia pues pueda ir como lo hace una persona de la clase más vulnerable de la población, de que le va a llegar 160.000 pesos o le va a llegar algo. No, aquí hay una clase media que quedó en el aire. Y hay que decirlo, o sea, sin eufemismos, hay muchas personas que desafortunadamente pensemos en una persona que vive los arriendos y que desafortunadamente sus 3 arrendatarios desaparecieron. ¿Qué hay para ellos? No sabemos. Entonces, esa creación que solo da ese porcentaje, yo creo que el gobierno se atropelló un poco. Y por dar ejemplo, entre comillas, decir, yo soy solidario, entonces mis empleados, mis servidores públicos, mis contratistas, vamos a pagar. Yo creo que ahí se apresuró, incluso excluyó a los miembros de juntas directivas y demás, lo cual desde el principio de equidad, pues yo no lo considero plausible. Entonces, a mí me parece que va a ser necesaria otra emergencia económica. Va a ser necesaria otra emergencia económica, pero lo más necesario va a haber una reforma tributaria estructural. Esta es la gran oportunidad que tiene el país, porque de verdad, para hacer una reforma tributaria estructural donde de alguna manera se generen beneficios para aquellos que jalonan la economía y por otra parte para que las personas naturales de alguna manera puedan contribuir, puedan formalizarse sin temor a hacerlo para que no haya contradicciones en la política pública. Cierro nada más con lo que ha pasado con el régimen simple de tributación. Clave el principio de seguridad jurídica. Aquí se crean regímenes simples, por ejemplo, para pagar renta, para pagar ICA, para pagar IVA en algunos casos, y resulta que a la gente le dicen, acójanse el 1 de junio, y el reglamento sale después. O sea, una inseguridad jurídica que desafortunadamente es muy complicada. Por eso yo creo que la administración tributaria tiene un compromiso, tiene un deber muy grande en este sentido. Pero entonces, doctor, lo que usted dice es, el impuesto solidario digamos, es inconstitucional, pero no por el impuesto como tal, sino porque no se grava a otras personas de la misma manera que pueden tener una capacidad similar, ¿verdad? No, yo creo que yo creo que es constitucional. Primero, ¿en qué sentido? En que en el marco de estado de excepción, el Ejecutivo puede hacerlo. Guarda relación de causalidad. Hay conexidad. Es necesario. Lo que pasa es que no se puede aplicar solo a un sector de la población. Ok. Yo creo que tiene que aplicarse a todos los que estén en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, la sentencia, a mi juicio, de la Corte Constitucional debería abogar por eso, porque de alguna manera se vinculara a todos los que tienen la misma capacidad económica. Y pongo un ejemplo para cerrar. La sentencia C-136 del 99, cuando se pronunció sobre el gravamen a los movimientos financieros, en el cual había una tarifa diferencial del 1.2 por mil para las entidades del sector financiero y de 2 por mil para los usuarios del sistema financiero, estableció que por principio de equidad todos tenían que pagar 2 por mil. O sea, en la Corte Constitucional está la posibilidad de reconocer esa equidad. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante. Yo creo que es constitucional, pero constitucional en la medida en que se vinculen también a otros sujetos que tengan la misma condicionada, capacidad. Por decirlo así. Exacto, sí, aditiva, incluyendo otros sujetos pasivos. Lo que pasa es que lo que da susto es que este tema es transitorio, aparentemente, pero pues ya hemos visto que puede terminar teniendo una vocación de permanencia. Pero ahí te digo una cosa, Marta. Te digo, en Colombia, siempre que hay un impuesto que se crea en un estado de excepción, termina siendo un impuesto permanente. O sea, si no, mira obra pública, gravamen en movimientos financieros y mira patrimonio. ¿Existen hoy? Sí. O sea, no hay nada más permanente que un impuesto creado aquí en un estado de excepción. Cierto. Pero entonces, eso que están haciendo algunos jueces vía tutela, que es, no sé si ustedes lo saben, pero pues básicamente es famosa, sobre todo una sentencia en Cali, primera instancia, en donde se ordena inaplicar el decreto. Prácticamente digamos como si por el mínimo vital
se permitiera no aplicar el decreto que en este momento es obligatorio. Entonces, digamos que esa sentencia no tendría ningún sentido, o sí se podría hacer. En el Digamos que momento en que salga una sentencia, lo que pasa es que la tutela un poco, y el caso que se dio fue por la conexión con, con un derecho fundamental que no es per se un derecho fundamental, sino que resulta de la conexidad de otros derechos fundamentales, como es el mínimo vital, ¿sí? Que fue, digamos, la principal argumentación en ese momento del demandante. Pero el momento en que salga ya un fallo de la Corte Constitucional, pues ese fallo aplica a todas las personas y obviamente obliga a los jueces de la República en ese caso. Mientras no esté el fallo, pues estamos en esta incertidumbre. Ok, bueno, y todavía estamos a la espera de esa constitucionalidad. ¿Los demás panelistas frente a este punto tienen alguna apreciación diferente? Pues porque es un tema importante. Es una apreciación diferente. No sé si se quiere lanzar aquí en público a sostenerla. Sí, no, yo la verdad pienso que es un impuesto constitucional. Creo que se grava a de verdad salarios importantes. Nosotros, es decir, tenemos que aceptar una realidad y vivimos en un país que es pobre y personas que tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos obedecen a una franja de la población colombiana que es bastante privilegiada. Varias cosas que son importantes a todos nosotros, los que trabajamos, empleados y demás, sus ingresos se les han recortado y desde esa perspectiva los únicos que han mantenido la estabilidad han sido los empleados públicos. Sé que Roberto me va a decir ahora que los contratistas del Estado no gozan de esa estabilidad y sí, así es. Sí, tengo derecho de réplica. Por supuesto, por supuesto. Ahora, viene un punto que es muy importante y es la forma en la que se paga el tributo. Y solo el Estado cuenta con los instrumentos hoy de garantizar que esa retención en la fuente llegue efectivamente a donde tiene que llegar y esa es la atención de la emergencia COVID. Desde esa perspectiva, entonces, si extiendo el deber de pagar, pues viene un asunto y es cómo recaudo. Roberto me va a decir vía retención en la fuente. Los empresarios hoy se están financiando con la retención en la fuente y desde esa perspectiva dejaría de ser un mecanismo eficiente para efectos de financiar. Entonces, creo que la salida del gobierno nacional ha sido una salida bastante pragmática y es yo Estado que no me voy a financiar, o mejor, yo Estado que me voy a financiar yo mismo con el dinero que le voy a retener a mis empleados que tienen unos salarios importantes, pues se logra una eficiencia desde esa perspectiva. Además, estas personas pues no han visto una disminución en lo que respecta con sus salarios y desde esa perspectiva uno podría encontrar un soporte para afirmar la constitucionalidad del tributo. Y hay un punto que es fundamental y que me parece bastante importante. No es una idea mía, fue dentro de un debate de la universidad, y es el hecho de que el funcionario público, el servidor público, tiene un deber de solidaridad superior que el resto de los ciudadanos. Esa es una carga adicional que le impuso la Constitución del 91 de los funcionarios públicos y desde esa perspectiva la solidaridad implica contribuir. Y es en ese contexto que considero que se trata de un tributo constitucional. Yo simplemente te hago un comentario adicional, Marta, para no alargar demasiado este debate. Tú preguntabas que si podría haber sido algo distinto a un impuesto. Para mi gusto, ha debido ser más bien una contribución. En primer lugar, porque, pues, como dice el fundamento de fondo de todo esto, es que son servidores públicos. Y pues digamos que los servidores públicos pueden encontrar desde esa perspectiva un sentido de solidaridad con el resto de la ciudadanía que está pagando sus salarios. Digamos que gracias a esos esfuerzos, pues listo, estos señores son llamados a contribuir al sostenimiento de otros. En la contribución, por el otro lado, es posible crear destinaciones específicas. En este caso hay una destinación específica que ya la cuestionó Roberto, ¿no? De qué tanto quiere decir clase media. ¿Cómo es que es la clase media, Roberto? ¿Clase media qué? ¿Baja? Clase media vulnerable. Vulnerable. Bueno, sí, ya así se llamó la destinación. Clase media vulnerable. Que eso, pues, va contrario a la filosofía de los impuestos. O sea, para mi gusto han debido quedarse más bien en el tema
de una contribución, porque pues esto tiene otras implicaciones. Después les dicen que es inconstitucional por tener una destinación específica, pero obviamente en el caso de las medidas de emergencia, bajo este estado de excepción, pues las medidas tienen que ir dirigidas a mitigar concretamente los efectos y evidentemente pues uno diría es constitucional mitigar el efecto de la clase media vulnerable. Sí, podría decirse que eso justifica, pero un impuesto de estos, vencido el estado de emergencia, no sobrevive un día, porque pues tiene esas destinaciones específicas y eso no está permitido. Ok, bueno, queremos saludar a las 70, bueno, me dicen 69 personas que ya están conectadas con nosotros. Bienvenidos, estamos hablando de la tributación en tiempos de pandemia, doctor Arturo. Uno de los, digamos, sectores más afectados con esta pandemia son sin duda alguna la hotelería, el turismo y la cultura. Y vemos que hay una regulación específica de exclusión de IVA, que son el decreto 789 y el decreto 818. La pregunta es, ¿usted considera que es suficiente esa regulación? Bueno, mira, Marta, la verdad, aquí toca prender, no sé, velas a alguno de los tantos santos que tiene Colombia, en el país del Sagrado Corazón, porque la verdad es que ese es el sector más golpeado de la economía. Si ustedes miran los estudios de FEDesarrollo, pues FEDesarrollo está diciendo que este es un sector que se caracteriza por ser el de más rápido crecimiento cuando la economía colombiana está creciendo, crece como 1.32 veces la economía, pero cuando decrece la economía, crece el 1.32, o sea, es el que más pierde a la hora del té. Y eso hace que, obviamente, digamos, las proyecciones de reducción en ese sector se estén proyectando alrededor del 14.4% al 33.4%, o sea, que se puede reducir el tamaño de ese sector en una tercera parte como consecuencia del cierre de los establecimientos hoteleros y restaurantes y todo el tema cultural de espectáculos públicos, etcétera, con obviamente un desempleo gigantesco en términos colombianos. Pues, es decir, eso aporta mucho más del 10% del desempleo que se está generando en estos, o que se ha generado en estos 3 meses de los más de 5 millones. En el primer mes ya este sector aportó como 500,000 de desempleados. Así que es un sector dramáticamente afectado. Yo no creo que estas medidas vayan a ser suficientes, pero sin duda tampoco es fácil para el Estado proponer más cosas tributarias. ¿Por qué? Porque finalmente, por el otro lado, en el caso hotelero, por ejemplo, viene regulado de mucho tiempo atrás unos estímulos, unas exenciones tributarias que son temporales, pero la temporalidad ahí es de 30 años, ¿no? Entonces, pues uno, ¿qué le puede ofrecer en renta a estos empresarios? Nada, porque ya tienen una exoneración que les permitió hacer sus nuevos hoteles del 2007 para acá, especialmente, o ampliar sus hoteles o remodelar sus hoteles, y gracias a eso gozan de esas exenciones en el impuesto a la renta. Lo que quedaba era más bien, dado que se debilitó su demanda, sus huéspedes, sus comensales, su público, en el caso de los teatros, pues hay que darles el derecho a que puedan entrar a todos estos servicios sin ese sobreprecio del 19% del IVA, que evidentemente hace bastante inaccesible en estas condiciones precarias la posibilidad de usar esa clase de servicios, de negocios, de visitarlos. Entonces, pues digamos que desde esa perspectiva el Estado hizo lo que tenía que hacer, pero evidentemente esto tiene que venir acompañado de un gran apoyo desde el punto de vista económico a través de los fondos que se están promoviendo, que está anunciando ayer el gobierno en su plan nacional para apoyar MIPYMES, etcétera. Ahí tiene que haber un cupo especial de créditos para ayudarles a estos negocios a tener una liquidez que les permita proyectarse hacia el 2023 en adelante, porque como dijo Roberto muy claramente, esta recesión que se genera como consecuencia de la pandemia produce su efecto post-pandemia. Produce en el segundo semestre de este año, que ya comenzamos, y lo produce intensamente en el 2021. Así que la verdadera recuperación para un negocio de estos es 2022, 2023, y eso
requiere financiación. Entonces, pues digamos que el verdadero estímulo para este sector no va a ser del orden tributario, sino más del orden financiero, de darles todas esas medidas de apoyo y evidentemente de darles la posibilidad de acceder, si es que lo requieren, muchos lo van a requerir, de entrar en los programas de insolvencia, de salvamento y de reestructuración para poder gozar de algunas quitas y quitarse una carga que de pronto puede resultar demasiado pesada para que logren sobrevivir esas empresas. Entonces yo personalmente no pienso que sea mucho en el campo tributario lo que haga falta. No le pediría a la DIAN en ese caso en particular que haga más esfuerzos. Me concentraría más en que el esfuerzo lo haga el ministro de Hacienda con todas las autoridades del Banco Central y demás y el Ministerio de Comercio para incentivar a esas empresas a hacer este tipo de endeudamientos para sostenerse en el largo plazo. Eventualmente sería interesante que pudieran aplicar, que hay otras medidas que han sido súper interesantes en todo este proceso. Una de ellas, por ejemplo, es que las sociedades por acciones simplificadas no tenían derecho a emitir títulos que se colocaran en el segundo mercado, como lo llaman, en la bolsa, que fueran negociados por profesionales en ese tema. Ahora, por excepción, se ha permitido que en esta temporada se emitan esa clase de papeles para que las entidades encuentren nuevas fuentes de financiación. Entonces, yo creo que realmente, más los subsidios que hay al empleo para que no sea tan costoso para todos estos hoteleros, etcétera, que se han visto tan seriamente afectados, ellos no tienen la menor duda que son beneficiarios de esas rebajas en nóminas. Entonces, pues siento que el contexto de las normas que le han dado a los hoteles en general es bastante bueno y en general a la parte artística, no pudiendo hacer mucho más, repito. ¿Qué más le ofrece a uno a los artistas? Sino la posibilidad de trabajar, porque esto ya no es de rebajarles impuestos a la renta ni de rebajarles el IVA. Ya no hay nada más que hacer sino tratar de sostenerlos, mientras que vuelven las épocas de vacas gordas. De acuerdo, ok. Doctor Medina, entramos a un tema también otra vez pantanoso, porque es justamente el tema de las devoluciones. Existe un decreto que es el 807, que dice o que trae o ordena la posibilidad de hacer la devolución y la compensación de los saldos a favor a través de un trámite automático, que uno pensaría más rápido de lo normal. Pero como no sabemos en qué consiste, quisiera primero preguntarle, ¿cómo es un trámite normal de devolución y de compensación de saldos? ¿Cómo es normalmente en la vida real? Ciertamente con tiempos, digamos, ¿cuánto tiempo en la vida real se demora? ¿Y cómo sería entonces con el 807? Y finalmente si se está cumpliendo o no, porque esta es una regulación que es nueva, pero que ya lleva un ratico, o sea, creo que es de julio, inicios de julio. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Cuéntenos, doctor. Bueno, la principal consecuencia que tiene el detenimiento, el frenazo de la economía con motivo del confinamiento obligatorio es la iliquidez. Pero nacionalarios, ustedes que me han pagado mis impuestos de más, solicítenme la devolución para efectos de financiar su caja. Y ¿por qué esto es importante ponerlo de presente desde el principio? Y es, muchos colombianos, muchos contribuyentes, empresas naturales o personas jurídicas, le han pagado impuestos de más a la DIAN. Ahora bien, ¿cuál es el problema de solicitarle una devolución de impuestos a la administración tributaria? El problema es que inmediatamente entro dentro de un programa de fiscalización que se llama Fiscal Post Devoluciones. Entonces, ojo con eso. Presento mi solicitud de devolución, debo sustentarla, debo fundamentar en qué baso el hecho de que he pagado más impuestos de los que me correspondía pagar. Digamos que eso es como en términos generales la documentación que es necesario presentar. Pero después de esto viene una verificación por parte de la administración tributaria. Entro dentro de un programa de fiscalización. Desde esa perspectiva, entonces, muchos son temerosos simplemente para no en la discusión de administración. Es decir, uno entra muchas veces con un saldo a favor, no sé, 400, 500 millones de pesos, y después de una revisión
juiciosa por parte de la administración, resulta que uno no tenía derecho a ese saldo a favor, sino que además estaba debiendo impuestos por 1.000 millones de pesos más. El empresario y las personas naturales son conocedores de eso y prefieren mantener ese saldo a favor para irlo cruzando contra impuestos futuros. ¿Qué dice la administración de impuestos? Mire, la verdad es que yo sé que ustedes tienen problemas de dinero y ustedes tienen problemas de dinero que yo les estoy cuidando. Por favor, sírvanse solicitarlo. Y lo van a solicitar a través de un trámite que es una devolución abreviada. Toma elementos de dos procedimientos de devolución que tenemos hoy ordinarios, que sería el procedimiento ordinario, el común y corriente, y el procedimiento de devolución automática. Ahora bien, lo que hace este proceso abreviado es presente la solicitud. Una vez usted presente la solicitud, yo, administración, tengo 15 días hábiles para darle respuesta y hacer la devolución del dinero o hacer el cruce con los impuestos que está solicitando pagar. Me explico. Tengo un saldo a favor por 100, acabo de presentar una declaración por 100, pues, oiga, Diana, crúcelo en su sistema de cuenta corriente y compense mi saldo a favor. La administración de que resultaba todo en verdad, pero tiene, por supuesto, todo con su veneno. ¿Y cuál es el punto? Este trámite maravilloso, expedito, atraedor de contribuyentes, tiene una contrapartida, como todo en la vida. Y en esa contrapartida, lo que dice la administración de impuestos es, ¿sabe qué? Yo lo voy a devolver a todo el mundo, salvo que usted sea un contribuyente de alto riesgo. Y entonces, ahí caemos en un mundo de subjetividad. Ahora Roberto hizo una descripción muy acertada y es, caemos en manos del funcionario frente al cual se solicitó la devolución de calificarme como un contribuyente de alto riesgo. Por ejemplo, si tengo mi saldo a favor, obedece a que he pagado más impuestos 3 vigencias antes. La mayoría de los contribuyentes que tienen saldos a favor y que no han solicitado su devolución, por supuesto que proviene de 3 vigencias anteriores, y desde esa perspectiva entonces, pues caigo dentro del supuesto de ser un contribuyente de alto riesgo y quedo dentro del procedimiento normal. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el gancho? Vengan todos, pídanme la devolución y solo a aquellas personas que sean inmaculados les voy a devolver. Los demás los voy a tener ahí y de hecho voy a ir haciendo un ahorro para financiar todas las deudas que esta situación de pandemia está generando. Entonces, mucha gente muy animada presentó su solicitud de devolución bajo un criterio, además bastante interesante, y es, muchos contribuyentes, todos con saldo a favor, era como si todos estuviéramos dentro del mar sin pantaloneta. Entonces, estamos dentro del mar felices y contentos porque hay mar, pero de pronto la marea comienza a bajar y entonces quedo desnudo. Si todos los contribuyentes que tienen saldo a favor presentan su solicitud de devolución, entonces me quedaré solo en el mar desnudo, entonces me voy con todo el combo a solicitar devolución. Consecuencia de esto, la administración de impuestos no es tonta. Y lo que hizo fue retener a todas aquellas personas que presentaron su solicitud, los pasan al régimen ordinario y comienzan una serie de suspensiones de los términos para hacerles la debida fiscalización, ¿no? En ese contexto, si tú me preguntas a mí, Andrés, ¿están devolviendo sí o no? La verdad es que hay unos contribuyentes a quienes les han devuelto y hay contribuyentes a quienes les han compensado sus saldos a favor sin mayores inconvenientes. Y asimismo hay una cantidad de gente que la pusieron en la lista, que los ponen en esa suerte de purgatorio de las devoluciones, que es, espérese que todo esto pase e iniciaremos un proceso de fiscalización. Ahora, la Administración de Impuestos tiene implementadas hoy procedimientos de fiscalización virtual, en la cual simplemente es como esta comunicación en la que el contribuyente envía la información, el funcionario de la DIAN la recibe en tiempo real y comienza un diálogo y pues bueno, es exactamente lo mismo que estar sentado en la oficina pidiendo papeles y ya está. Entonces, el punto es, ha habido de todo, la verdad es que ha sido más... Doctor Andrés, ¿se perdió? La DIAN lo bloqueó. Un bloqueo directo de la DIAN. Dígame lo que...
no te escuchamos la última parte. Sí, ahí no me oís. Bueno, ¿Qué ya, pedacito no me oíste? la ¿Ahí última ya? parte, Ok, cuando estábamos ya en la conclusión. ¿hasta dónde llegaste? Cuando ya estabas diciendo la conclusión. Ok. Bueno, al final de la historia hay gente a la que le ha ido muy bien, a la más de la gente le ha ido muy mal, y van a quedar esperando a que efectivamente los fiscalicen y los revisen como debe ser. Vale. Bueno, y además a mí me cuentan los chismosos que además se condiciona a que más del 85% de las deducciones se hayan facturado de manera electrónica. No, pero eso no es verdad. O mejor, pero hay que ponerlo en contexto. Dentro de los procedimientos ordinarios de solicitud de devolución hay un proceso ordinario y uno automático. En el procedimiento ordinario automático, para acceder a él, el 85%, por lo menos el 85% de mis proveedores tienen que facturar por facturación electrónica, ¿vale? Pero ese es en el procedimiento ordinario automático. En el procedimiento abreviado no se aplica ese requisito, no está. Digamos que se encuentra suspendido para el procedimiento abreviado COVID. ¿Vale? De acuerdo, ok. Tremendo, bueno. Bueno, pero entonces lo que queríamos que era tener caja, porque se supone que la medida era para tener caja, ¿no? Para yo poder disponer ya, imposible, pues difícil, mejor dicho, por lo menos. Sí, partimos de un supuesto errado. Si nosotros como contribuyentes no tenemos caja, por supuesto que el Estado tampoco va a tener caja. Desde esa perspectiva, entonces, pues aquellas personas que confiaron en que el Estado iba a cumplir con esa promesa de devolver, creo que se equivocaron, quizás. Bien, vale, muchas gracias, doctor Roberto. Y entonces, la gran pregunta, la pregunta del millón, la que todos, sobre todo los empresarios, nos estamos haciendo por esta época, y es, ¿qué pasa si debido a esta crisis, y personas naturales también, si debido a esta crisis no logro pagar mis impuestos? La DIAN está embargando. Y en esta pregunta, doctor, también quiero hacer referencia a algo, y es que existe un decreto que es recientico, súper salido del horno, que es el 1012, que habla de regulación de remates virtuales en procesos coactivos. Remates virtuales que les cuento ahorita que tenemos la reforma 806 en procesos judiciales, y ni siquiera el 806 habla de remates virtuales. Y es el gran problema en procesos ejecutivos, cómo vamos a hacer los remates. Pero vemos que en procesos coactivos muy juiciosos sí sacaron su norma de remates virtuales y cómo va a ser, digamos, todo a través de software y demás, una herramienta electrónica, dice el decreto. Entonces, bueno, la pregunta sería esta: ¿se está embargando? ¿Qué pasa si no logro pagar? ¿Es oportuna esa regulación sobre remates virtuales y demás? Bueno, muchas gracias. Yo solo una réplica de lo que dijo el doctor Andrés sobre el impuesto solidario, porque mi amigo y colega, pues simplemente le digo que si a una persona que tenía 70 millones le pasaron del salario a 35 millones, está en capacidad de pagar el impuesto. Vuelvo y digo por principio de equidad. Y segundo, que el principio de solidaridad está en el artículo primero. Y eso es solidaridad para todos los colombianos, no solo para los servidores públicos. Pero bueno, entrando a lo que me preguntas y atando un poco, porque es que todo lo que ha señalado el doctor Acosta y el doctor Andrés, un poco va en el mismo sentido. Estamos hablando de que se suspende la fiscalización en un momento, ¿sí? O sea, se da la pandemia y suspendemos fiscalización. Y de repente arrancamos otra vez con fiscalización virtual. Primero, yo creo que la administración tributaria tiene muchas limitaciones para hacer fiscalización virtual efectiva. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con un proceso como el de devoluciones, es que la fiscalización incluso, mira, por ejemplo, lo que pasa en un proceso de devoluciones, y qué pena volver un poquitico antes, pero ya voy a lo de los remates virtuales y demás. Hay casos de devoluciones que han sido estudiados por 5 funcionarios y cada funcionario tiene una causal de inadmisión diferente. ¿Sí? Eso es una violación flagrante al debido proceso. 2, no se han respetado los términos. Otra violación flagrante al debido proceso. Y 3, hay empresas que van a desaparecer por esos problemas.
porque de verdad las devoluciones son fundamentales. Y si en ese flujo de caja desaparecen, y si se desaparecen, pues no van a pagar renta. O sea, la DIAN se está pegando un tiro en el pie, en la práctica, ¿sí? Con esa política. Bueno, volviendo a lo del tema de los remates virtuales y demás, yo lo veo muy complicado, o sea, y en la práctica es muy fácil decir, no, es que vamos a hacer el tema del remate virtual, ¿sí? Pues ya de por sí eso es un proceso complicado. Si la DIAN está embargando, claro que está embargando, ya inició fiscalización de nuevo, ya todo el procedimiento tributario se está dando desde la fase de fiscalización, el requerimiento, la liquidación, y pues si yo no pago, pues eso tiene una fase de cobro que es persuasiva y coactiva, y en la coactiva no hay ninguna limitación de la DIAN para entrar a embargar. ¿Sí? La única limitación es lo que está pasando, digamos, con toda esta congestión que tenemos, que puede que se demore, pero la DIAN puede embargar y asimismo puede entrar a ejecutar. Yo creo que debería haber un programa o la tendencia, y creo que Andrés lo mencionó y el doctor Acosta también lo mencionó de alguna manera, es vamos a tener que llegar a hacer una suerte de tomar una foto, pero de verdad cuando aquí haya alguna certeza, me explico, de tomar una foto y decir, o hacemos una suerte de amnistía. Aquí en Colombia no vengan a decirme que las amnistías no se hacen. Toda reforma tributaria tiene una amnistía disfrazada, condonación de intereses y disminución de sanciones. Eso no es por pandemia, eso viene en todas las reformas tributarias, así como impuesto de normalización tributaria. Entonces, así como hacen un impuesto de normalización tributaria que le dice, usted ha omitido activos, ha inventado pasivos, traiga el dinero y paga el 13%, yo creo que la administración debe pensar en una fórmula de normalización, entre comillas, al interior del país. Porque lo que vamos a ver es que la cartera se les va a disparar completamente, ¿sí? Y a la DIAN no le interesa llegar a remates, porque la DIAN es como un banco. La DIAN no está para vender cosas, esta es para recaudar dinero y para tener caja. Entonces, eso de alguna manera yo creo que nos lleva a una situación en la que habría que repensar que no se llegue a ese proceso de cobro coactivo a través de los remates virtuales sobre los cuales puede haber muchos problemas, ¿sí? En lo que tiene que ver con el procedimiento, con la participación y demás, sino que se llegue, digamos, a una suerte de fórmula que de alguna manera contribuya, financie a las personas para que puedan pagar este fisco. El recaudo de este año va a ser un recaudo sui generis. Por eso el Estado, ya viéndolo desde la política fiscal, va a tener que el endeudamiento ser el pilar e incluso eventualmente acudir a la emisión. No hay que olvidar que el FOME, que es el fondo, se nutrió en primera instancia del FOMPET. O sea, era una plata de los entes territoriales que tenían ahorrado y que estaba para las pensiones de los entes territoriales. Pues el Estado va a tener que buscar fórmulas. Banca multilateral, operaciones de crédito público, va a tener que endeudarse. Por eso lo de la regla fiscal y la suspensión que hubo también, porque esto hay que verlo en un conjunto, ¿sí? Digamos, dentro de todos los ingresos. Puede que sea necesaria la venta de algunos activos, también vía ingresos patrimoniales, o sea, o participaciones que tiene el Estado en algunos activos que son importantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que en lo que me dices, para decirte, sí hay embargos, pero yo creo que los remates virtuales tienen muchos problemas en lo que tiene que ver con debido proceso, con participación y demás, pero que tiene que ser muy creativo el Estado, porque si no, mientras no haya vacuna, aquí no hay ninguna certeza. Y lo que pasa es que nosotros los colombianos tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Y eso pasa no solo con los impuestos. Si uno tiene un hijo en el colegio, le dicen, va a entrar a clase presencial. Entonces todos los colegios se organizaron para que entrara a la clase presencial. Ahora le dijeron, no, se va todo este semestre virtual. Entonces, esto es una incertidumbre y tenemos que manejarnos en el marco de esa incertidumbre. De acuerdo. Bueno, doctor Arturo, en esta tercera ronda ya las preguntas, digamos, más críticas, un poco más hacia el futuro, y es, ¿qué le hace falta a la regulación que existe hoy en día en materia tributaria? Y le pregunto algo que muchos nos hacemos, y ¿es posible en algún momento, o digamos que sería lógico pensar en la posibilidad de que se disminuya el IVA, como muchas empresas, digamos, a veces lo piden? Y la otra pregunta, ¿estas medidas deberían ser permanentes? ¿Qué opina usted, doctor Arturo? Bueno, esa sí es la pregunta del millón. Difícil de responder, pero te diría varias cosas, Marta,
para nuestra audiencia. La primera es que desafortunadamente esta pandemia llegó justo en el momento en que también cayeron los precios del petróleo. Y la economía colombiana depende muchísimo del petróleo. De hecho, si ustedes miran cómo se comporta el dólar, si sube y baja, miren cómo se comporta el barril de petróleo y verán que hay una correlación permanente entre las dos tasas. Si ha bajado el petróleo, lo primero que el Estado debería hacer, y esto no es una opinión mía, es el Fondo Monetario Internacional ha venido presionando a los distintos países para que revisen su estructura impositiva alrededor de todos los productos que salen del petróleo, de la gasolina, el ACPM, el diésel, biodiesel, todas estas cosas. Porque detrás de todo eso vienen unos subsidios muy fuertes, justificados cuando el precio del barril es a $100, pero si se cayó a $30 o se cayó a 20 y no hay riesgos de que suba muy rápido, lo primero que debería hacer en la economía colombiana es reajustar esa estructura tributaria de subvenciones alrededor del precio de los petróleos, independientemente del resto de los temas tributarios. Eso ya ahorraría un poco de plata al presupuesto nacional. Pero lo segundo y más importante es no caer en el cherry picking, que es lo que están haciendo aquí con muchas de estas medidas de escoger selectivamente, a esto los ayudamos, a esto no los ayudamos. Roberto yo creo que hizo una crítica de fondo en ese planteamiento. Hay que tratar de hacer una estructura tributaria mucho más sencilla, pero acorde a un Estado razonable. La Escuela de Chicago, el profesor Milton Friedman en los 80s, le enseñaba a sus estudiantes que cuando se habla de una reforma tributaria, en realidad le están preguntando a los ciudadanos cuál es el Estado que quieren, porque los impuestos no son sino un medio para financiar una cosa que es el Estado, es para eso que son los impuestos. Y el Estado pues obviamente redistribuye parte de ese ingreso a favor de los más vulnerables, etcétera, etcétera. Pero si uno no define primero cuál es el Estado que quiere, pues evidentemente no logra tener la estructura tributaria que se necesita acorde con ello. Todos sabemos que aquí tenemos unos problemas endémicos muy complicados de corrupción, de despilfarro, de ineficiencia en el gasto público, que si no los abordamos hoy que tenemos el problema ya agudo, pues definitivamente, ¿cuándo sería ese? No habría el cuándo. Tenemos que empezar por aprovechar esta crisis y verla como una oportunidad para repensar el país que queremos, para hacerlo viable, con un Estado que no sea burocrático, sino que sea eficiente y que llegue al trasfondo de las cosas. Para eso seguramente no va a poder, y en eso estoy con Roberto, lo dijo también Andrés, no va a poder cobrarle a las sociedades, a las empresas, más impuestos. Tal vez es importante que todos aquí en este foro entiendan cuál es el desideratum, el derrotero que vamos a tener hacia adelante en materia de empresas. La realidad es que la tributación en Colombia, más o menos, cuando la revisó la OCDE, estábamos alrededor de 85% del recaudo lo hacían las empresas y 15% las personas naturales. En el mundo desarrollado, la proporción, parece increíble, es totalmente al contrario. Las personas naturales aportan más del 60% del recaudo y solo las empresas casi que impersonales, las multinacionales, etcétera, aportan ese otro 40%. Si nosotros queremos tener una sociedad democrática, progresiva, equitativa, etcétera, etcétera, tenemos que hacer que esa tributación de las personas naturales pase a ser el gran ingrediente del sostenimiento del Estado colombiano. Y hay que quitarle la presión a las empresas. Las empresas en este momento no son competitivas con el entorno internacional. Y eso es gravísimo. En el entorno internacional, para que nos entiendan, pues en Europa las tasas están en el 25% y con el Brexit seguramente Inglaterra pues se va a bajar un poco más hacia casi que paraíso fiscal. Ya está llegando al 19%. Estados Unidos bajó al 21% sus tasas corporativas y aquí estamos tratando de apostarle a que de pronto logramos reducir al 30% en 1 o 2 años, pero eso era antes de la pandemia. Ahora no sabemos en cuánto nos van a dejar la tributación de la sociedad. Gravísimo no bajarla, porque evidentemente no atraemos inversión extranjera. Este país no va a salir de esta crisis si no cuenta con jugadores fuertes
que entren a este mercado, a apoyarlo, a incentivarlo, a generar empleo masivamente. Y eso se logra es con inversión extranjera. El Estado está apostando que en el 2022 recibe de nuevo 11.000 millones, 11.200 millones de dólares de inversión extranjera, pero esa inversión no llega si no hay unas ofertas serias en materia de estabilidad del régimen tributario. Yo creo que lo más importante hoy en día para Colombia es no seguir jugando a cambiar las reglas del juego todos los días, sino en dejarlas quietas. Darle la oportunidad a los que entran de jugar con esas tarifas y no con otras. Evidentemente, pues, mientras Colombia no profundice sus tratados internacionales de doble tributación y le garantice más estabilidad a los principales países de donde provienen nuestros inversionistas, y pues nuestro caso más dramático es que no tenemos ningún tratado con Estados Unidos, exponemos a todas las multinacionales norteamericanas al vaivén de las circunstancias políticas colombianas, y pues ellos entran y se vuelven a ir, ellos no tienen ninguna contemplación. Hemos cerrado empresas, las he cerrado, acompañé en otras épocas, sobre todo en Cali. Fue muy triste ver todo ese apogeo de Cali en un momento dado. De un momento a otro empezaron a salirse las empresas y pues el personal salía, entraba por una puerta y salía por la otra el mismo día. 1.000 empleados votados el mismo día, indemnizados generosamente por la multinacional, pero se iba ese día. Eso es gravísimo para este país. Yo diría que como medidas tributarias permanentes, probablemente algunas de las que estamos viendo aquí, no creo tanto en la reducción del IVA permanente, Marta, no porque no la quisiéramos como ciudadanos, sino porque realmente el peso de las finanzas del IVA en los estándares internacionales comparativos, pues estamos apenas llegando a lo que debería ser. Es increíble, pero la verdad, esa debería ser la tasa de tributación. Sin embargo, hoy en día, con la capacidad de consumo menguada de nuestros consumidores, pues evidentemente el 19 puede sonar un poco exagerado y eventualmente habría que pensar en dar un alivio de 2 puntos o de 3 puntos por 2 o 3 años, pero un alivio nomás. Pero el derrotero sí va a estar tener el IVA alrededor de esas tasas. Ojalá que nunca lleguemos al 21, pero nada raro que el siguiente ministro de Hacienda quiera llegar al 21. ¿Me estás diciendo algo? Perdón. Silenció por un momento, justo cuando iba a decir alrededor de... ¡Ay, carambas! Sí, que las tarifas pues podrían llegar a estar alrededor del 21%, en manos de otro ministro. Esperemos que no nos pasemos del 19%. Yo creo que debería ser un techo más que suficiente para manejar ese rango, pero eventualmente debería haber un bajonazo transitorio, ciertamente para compensar la mengua de la capacidad económica de los consumidores colombianos. Por otro lado, yo diría que cosas diferentes, cosas nuevas, en serio, se han discutido en foros académicos, hay muchas experiencias internacionales, pero nosotros ya tenemos que entrar seriamente a pensar en los impuestos verdes. No es porque me haya vuelto viejo verde, Marta, pero yo creo que los impuestos ambientales son claves en un país como Colombia, que tiene mucho que aportar en control ambiental y sobre todo porque esa es una de las grandes preocupaciones, entre otras, de los jóvenes. Hoy en día no son como nosotros, que no pensábamos sino en lo que le iba a pasar o a Millonarios o a Santa Fe para los bogotanos, ¿no? No, estos muchachos de hoy en día ya piensan en términos mundiales y la crisis climática pasa a ser un tema importantísimo, y estimular que se controle el fenómeno en Colombia con tributación verde, pues pasa a ser una nueva fuente de generación de ingresos sana que produce otros estímulos en la economía colombiana, en donde podemos dar ejemplo a otros países latinoamericanos. Ahí yo creo que podemos lograr otra cosa que es importante. ¿Qué más podríamos hacer nosotros, digamos, de diferente? Pues evidentemente mantener lo que es la tendencia del presidente Duque de no restablecer el impuesto a la renta presuntiva. En nuestro decreto de 560 de empresas en dificultades, propusimos eliminar el impuesto de renta presuntiva, la reducción del impuesto de renta presuntiva para ese tipo de sociedades afectadas. Eso debería ser más bien permanente. Seguramente moderar la tasa de usura, para que no sea, de la tasa de mora, perdón,
las deudas tributarias, para que no sea equivalente a la tasa de usura, debe ser otra norma ideal, porque no tienen por qué tratar como usureros a los deudores, que en estas circunstancias van a seguir con estrecheces insuperables, porque no todos tienen acceso al crédito, porque no todos tienen acceso a la devolución rápida de sus dineros por los saldos a favor en las declaraciones, porque no todos tienen acceso a colocar bonos en el mercado, porque no les capitalizan sus acreedores los pasivos, etcétera. Para todos esos que no logran, pues van a encontrar dificultades pagando sus impuestos. Y tratarlos con tasa de usura en los siguientes 2 años, yo no creo que sea lo correcto. Desde luego, el impuesto al patrimonio que mencionó Roberto es tal vez otro de los puntos más candentes de toda esta historia, porque evidentemente tenemos una gran experiencia de tenerlo. Desde 1980 y pico lo tenemos permanentemente a través de impuestos transitorios temporales, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero siempre reviviéndolo año por año. Ahorita que estamos en el proceso de marchitar el actual impuesto al patrimonio, pero evidentemente ya se viene discutiendo que sería importante volver a restablecerlo y establecer un impuesto de base amplia en materia de impuesto al patrimonio, que significa que eventualmente también caen las empresas, las personas jurídicas en ese impuesto. El pasado impuesto no fue sino a título de personas naturales. Si se restablece, es un muy mal mensaje para el mercado internacional, para los inversionistas extranjeros. Ahí va a jugar, ¿qué quieren? ¿Atraer a la gente o tratar de pagar los platos rotos de la fiesta de la pandemia? Yo creo que si miran en el largo plazo y no se quedan con el corto plazo, definitivamente van a tener que establecer un impuesto al patrimonio, pero moderado, muy moderado. Sí debe generar una diferencia. Ustedes han visto incluso en los debates, países que no tenían impuesto al patrimonio hoy en día lo han empezado a reconsiderar, y ese es el caso de Estados Unidos. Todos los demócratas en sus diversas manifestaciones, tendencias, vertientes, han expresado el interés de que exista el impuesto al patrimonio en los Estados Unidos. Obviamente existen allá profesores como los de Berkeley, que tienen un símbolo importante para los colombianos, para que lo miren, en donde se llama Tax Justice Now, en donde uno pone cuál debería ser la tasa del impuesto al patrimonio que debería existir en Estados Unidos, y automáticamente le dice cómo le diría el señor Jeff Bezos, cómo le diría el señor de Microsoft, cómo le diría, si eso se hubiera aplicado desde 1900, esa tasa se hubiera aplicado desde 1982. Las diferencias, para reducir las diferencias en la capacidad económica, que en el caso colombiano desafortunadamente son muy, muy agudas, definitivamente un impuesto al patrimonio tiene que ser un complemento al impuesto a la renta. Mientras que seamos de los desafortunadamente top en el Gini Index, como lo llaman en la ONU, el indicador del desequilibrio entre ricos y pobres, la brecha entre ricos y pobres. Nosotros estamos prácticamente en los 5 peores países del mundo en distribución de la riqueza. Hay una concentración enorme. Y evidentemente, pues de cara a la equidad que debe tener el sistema, de imprimirle mucha más generalidad, etcétera, sí, debería uno pensar que hay que reconocer que debe pasar el impuesto al patrimonio, pero no de la forma generalizada como se quisiera, con empresas de por medio, porque pues eso, por el otro lado, desincentiva a los extranjeros y desincentiva a todos los nuevos emprendedores que tratan de hacer la diferencia en Colombia. Esa, digamos, que sería en síntesis mi visión sobre el tema, así muy en un brochazo general, Marta, agradeciéndote la pregunta. Claro, muchísimas gracias, doctor. Doctor Medina, otra pregunta que surge es, ¿cuáles serán los pleitos que a futuro se generarán con ocasión de esta regulación? De la regulación actual COVID con motivo de la emergencia. Sí, de esta regulación que hemos tenido durante esta pandemia. Si finalmente van a derivarse de allí pleitos, probablemente por inconstitucionalidades de decretos, o imaginémonos, no sé, probablemente si el impuesto solidario se declarara inconstitucional.
o cualquier otro decreto que hubiera fijado un impuesto o fijado una regulación tributaria específica. Es un poco, voy a hablar un poco con bola de cristal y pues eso es decir, esa advertencia pone de presente que es simplemente mis sensaciones en relación con el asunto. El impuesto a la solidaridad del que habló Roberto ahora, yo no creo que vaya a ser declarado inconstitucional. Es decir, en este momento hacer eso sería algo tan, es decir, estar en una burbuja tal que uno piense que lo puede hacer para respetar los derechos fundamentales y demás. Creo que no es un supuesto posible en este momento. Y voy a traer un ejemplo puntual. En Italia, cuando estaban muriendo 900 personas al día, en los hospitales escogían a las personas que iban a morir o no. O sea, de entrada, tiene más de 60, no lo atendemos, muérase tranquilo en su casa, vamos a atender solamente a los jóvenes de. Y entonces en ese momento, en una situación como la que estamos pasando, y creo que lo advertí en el primer momento, proporcionalidad que tiene la medida en relación con el respeto de derechos fundamentales como la equidad. Y pongo el ejemplo italiano porque es el que más me gusta en este momento utilizar, porque es el derecho fundamental principal, la vida. Si yo puedo dejar de lado el respeto a la vida puntualmente porque me toca escoger, pues en este caso también. Es decir, si me toca escoger entre que algunos paguen o que ningunos paguen, pues voy a preferir que ninguno pague. Que alguien pague por lo menos, que pena. Entonces, desde esa perspectiva, pues no creo que vaya a ocurrir. La verdad es que pienso que la Corte Constitucional se pegará de cualquier argumento para decir, sí, vale, va para adelante y ya está. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar fundamentalmente? Y creo que lo anuncié ahora. Es con la litigiosidad que va a generar, o que sí que va a generar esta avalancha de solicitudes de devolución. Porque efectivamente lo que se va a producir es una avalancha de litigiosidad con motivo de ese supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar en los dos casos? La cartera del gobierno va a aumentar, por supuesto los empresarios no van a pagar la sanción o el mayor impuesto liquidado con motivo de la fiscalización, y va a haber una discusión que se va a mover 12 años, como es un proceso desde el inicio de la discusión con la administración, y pues por supuesto que nos vamos a encontrar en ese supuesto y mucho trabajo para los tributaristas en ese contexto. En todos los demás contextos, mira que las normas son bastante, si se quiere, benévolas con los contribuyentes, y desde esa perspectiva pensaría que no debería ocurrir mayor cosa en relación con una posibilidad de litigio futuro. Ok, listo. Y doctor Roberto, pregunta final. ¿Cómo debería ser entonces la tan anunciada reforma tributaria, que ya sería una reforma tributaria post-COVID? ¿Y hacia dónde van a apuntar específicamente los tributos territoriales? ¿Cómo ve usted la cosa? Bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad y es de verdad hacer una reforma estructural. Pero este cuento lo venimos oyendo hace 20 años. Ese tema, todas las veces nos dicen, vamos a ver una reforma estructural. Nuestro sistema tributario tiene una legislación confusa, profusa y difusa. O sea, esto no lo entienden sino los tributaristas. Por eso siempre se dice tributario para no tributaristas, porque uno cuando se mete en esto es de verdad un tema tan complejo, y esto es la máxima expresión de la democracia, son los impuestos, razón por la cual la transparencia, la seguridad jurídica, la claridad en la normativa debe ser uno de los patrones fundamentales. Yo creo que una reforma tributaria debe darse. Primero, el tema de las personas naturales. Voy a poner 4 o 5 ejemplos. En materia de personas naturales hemos navegado asalariados y profesionales independientes. Después no, que entonces empleados, trabajadores por cuenta propia y otros. Después no, que 5 cédulas. Ahora no, que estamos en 3 cédulas. Eso es típica improvisación. O sea, hay que llegar de verdad a cedular las rentas en materia de personas naturales. 2, en el tema del IVA. Seguimos manteniendo la trilogía de gravado, excluido y exento. Y eso no es afortunado. O sea, esto debería ser gravado y exento, a mi juicio, como en los países serios, porque la exclusión pues genera muchas problemáticas, ¿sí? En lo que tiene que ver con la gestión.
Tercero, otro punto clave de la reforma tributaria, y las fuentes del derecho tienen que respetarse. O sea, debe acabarse con ese papel que tienen los conceptos de la DIAN que terminan siendo una mini ley, entre comillas. O sea, sale la ley, sale el reglamento, sale la circular, ya nadie entiende nada y tiene que salir el concepto y el oficio. Pero el concepto y el oficio lo emite la DIAN. Entonces hay falta de alteridad, no hay independencia. Entonces, en ese sentido, quien da un concepto debería no aprender haciendo conceptos, como a veces se da, sino precisamente que los conceptos fueran una oficina adscrita al Ministerio de Hacienda completamente diferente a la DIAN, donde de verdad, digamos, tuvieran un protagonismo esencial. Cuarto, el tema de simplificar el sistema tributario, el tema del régimen simple de tributación. Lo que se ha intentado, eso hay que volverlo atractivo. Ese es un mecanismo que hay que saber vender, que hay que saber llegar a los ciudadanos con él, porque uno de los grandes problemas de Colombia es la informalidad. Quinto, el tema de las tarifas. Seguimos creyendo en el tema de las tarifas. Antes de ver aumento en tarifas, tenemos que mirar las bases. Hasta qué punto la erosión de las bases existe en renta. Hasta qué punto en IVA estamos grabando todo lo que podemos grabar y antes de aumentar tarifa podríamos bajarla, pero vincular más bienes y servicios y grabarlos. Otro aspecto que me parece importante. Y quinto, dejar de satanizar la planeación tributaria. Aquí prácticamente el mensaje es que el contribuyente siempre está actuando de mala fe. Yo creo que hay que partir, y yo trabajé en la DIAN, me formé en la DIAN, trabajé 4 años en la DIAN, hice mi judicatura en la DIAN, conozco la DIAN, pero no podemos seguir creyendo que todo el mundo es evasor, ¿sí? Y de verdad que el tratamiento debe ser más respetuoso. Y quinto, fortalecer la administración tributaria. O sea, de verdad que la administración tributaria, si no se fortalece, un sistema tributario depende de su administración tributaria. Y uno de los pilares claves de ello es la meritocracia. En una época existió, y el doctor Acosta debe acordarse, el curso-concurso. Para usted poder entrar a la DIAN, usted tenía que tomar un curso y si se ganaba el concurso, usted podía acceder a determinados cargos. O sea, si hay un sitio donde la política no cabe y que es técnico, es Hacienda, con funcionarios bien remunerados, con funcionarios con muy buena formación. Ese es otro punto importante. En materia de tributos territoriales, acaba de la comisión de terminar y de rendir un informe que estudió una comisión de expertos que estudió el sistema tributario territorial. Ahí también debe haber una reformulación total. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reforma tributaria integral. El tema de los tributos territoriales, y yo ya lo he planteado en algunos foros, pero empiezo a plantearlo también y creo que este puede ser un buen escenario. Debemos, por ejemplo, en la tributación departamental, dejar de seguir viviendo de los tributos al vicio. Porque por un lado a la gente le dicen tome trago y por otro lado le dicen no tome trago porque eso es malo para la salud. Entonces hay una contradicción en la política pública porque le dicen tome trago para que me pague impuestos, pero no tome trago porque eso tiene costos en salud. Entonces, ¿qué podría pasar? Lo que ha pasado en otros países, que por ejemplo esos tributos al vicio fueran tributos administrados desde la nación y que como ocurre en estados como España, por ejemplo, existiera una suerte de cedidos, tributos nacionales cedidos en un porcentaje. Verbigracia, gravamen a los movimientos financieros, impuesto nacional al consumo, renta en personas naturales, que fueran tributos cedidos como se ceden allá en las comunidades autónomas, para que no, los departamentos hoy están en una crisis impresionante, o sea, impresionante por la caída de sus ingresos. Este es un país que habla de descentralización, pero es lo más centralizado que nunca. Y ni qué decir con el tema de regalías, que esperamos que mejore ahora con la última ley que esperamos se reglamente también pronto. En lo que tiene que ver con tributos municipales y distritales, el tema de la tierra, clave, fundamental, acudir a el catastro multipropósito. O sea, hay que aplicar y que que es un compromiso que ha asumido el gobierno en los próximos 4 años, se dé. Porque de verdad aquí mientras no tengamos eso y no tengamos un catastro actualizado como sucede en el 70-80% de los municipios o más de Colombia, pues vamos a tener, digamos, unas ineficiencias y una poca claridad sobre la capacidad económica que tiene. Y el sistema tributario tiene que ser más creativo. Por ejemplo, la plusvalía. La plusvalía es un ingreso que generaría mucho y que la plusvalía no se ha utilizado en Colombia. La plusvalía no se da por una obra, se da por una decisión que yo tomo como Estado. Y en ese sentido, el derecho urbano articulado al derecho tributario puede arrojar unos recursos importantes. Y también por la vía de otra figura, como los precios públicos, por ejemplo.
Nosotros, los precios públicos no están regulados en Colombia y hay muchos precios que existen en Colombia. Seguimos llamando tasa a lo que es precio. Tasa es cuando yo recupero el coste en la prestación del servicio, en un tributo. Cuando yo voy detrás de un margen de utilidad, eso es un típico precio. Y en otras legislaciones lo que hay es una ley de tasas y precios públicos. Entonces hay que hacer una reforma, pero de verdad estructural. No una reforma para los 3 años de gobierno que queden, para los 2 años que queden, para el año que quede, para financiar el año siguiente. Hay que pensar a largo plazo, porque si algo necesita este país es seguridad jurídica. Un inversionista, por ejemplo, nosotros ahora que somos consultores, nos llega un inversionista y me dice, ¿cuál es la seguridad jurídica que yo tengo en materia tributaria? Y uno les tiene que decir, mira, aquí hay reforma tributaria cada año, yo no le puedo asegurar nada. ¿Sí? Entonces, eso es un punto clave. Nosotros no podemos seguir improvisando en la política tributaria. Creamos comisiones, rinden informe las comisiones y terminamos financiando el presupuesto del año siguiente. Entonces, ahí debe apuntar y tener en cuenta lo territorial, porque la mayoría de tributos territoriales datan de leyes que ni te digo, antiguas. O sea, vayan a ver cuál es el índice de litigiosidad más alto que hay, por ejemplo, el tema del alumbrado, en donde en algunos casos es impuesto, tasa y que ha sido, mejor dicho, se ha dicho de todo del alumbrado público, ¿sí? Y cuando tú vas a ver, no hay claridad en ese sentido. Entonces yo creo que hay que reformular, porque no es lo mismo la actividad económica que pueda tener una ciudad como Cartagena y a la actividad económica que tenga una ciudad como Pasto. O sea, hay que reformular el sistema, hay que dar mayor autonomía, pero esa autonomía debe ser, solo se da si la ley se concibe bien, más no con una ley que, digamos, deje espacios vagos, a mi juicio. De acuerdo. Bueno, nos vamos con preguntas del público muy corticas porque ya se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos 80 personas conectadas, entonces estamos muy entretenidos. Si están despiertas todavía. Estos temas. Sí, no, pero esta charla está buenísima, está buenísima. Si fuera por nosotros nos iríamos 3 horas. Doctor Arturo, preguntas del público. Aquí me preguntan lo siguiente y es, resulta que en esta época muchas personas han comprado, digamos, ante la situación tan compleja, compraron productos médicos para vender, entre esos productos tapabocas. Entonces, me preguntan, en un decreto, me dicen el decreto 417, se establece una exención de IVA para productos médicos, que va hasta que termine la emergencia, es decir, por ahora hasta el 31 de agosto. Si no se amplía la emergencia, quienes tienen en su poder mercancía en stock, ¿qué pasa con esa mercancía? ¿Deberán cobrar IVA por la venta de esa mercancía o no? Pues mira, la realidad es que las normas de estímulo solo pueden producir efectos en esta temporada, entonces son transitorias, como lo dice la norma constitucional. Tiene esa restricción el artículo 215 de la Constitución. Entonces, desafortunadamente, el que compra estos productos trae sus mascarillas, por decir un ejemplo de lo que ha llegado masivamente a Colombia, las importa libres de IVA y después las va a vender, pero no logró venderlas en esta temporada, sino que las vende con posterioridad al levantamiento del estado de emergencia. Evidentemente le toca facturar con IVA, pero igual le va a pasar, que es peor aún, si vende dentro del estado de emergencia y tampoco entrega, si se demoran en entregar. O sea, no les van a permitir, digamos, hacer una prefacturación en vigencia del estado de emergencia y una entrega real a los consumidores finales post el 31 de agosto, ¿no? Digamos noviembre o diciembre. No van a permitir. Tiene que haber facturación y entrega del producto al consumidor final en ese periodo de excepción. Si no es ahí en ese periodo de excepción, automáticamente pasa al régimen ordinario y por lo tanto tiene que pagar IVA. O sea que la recomendación es venda rápido sus productos, porque jugó el IVA, pero se expone a que se queda en el peor de los caminos. A mí me gustaría poner ahí algo de presente y es que en este momento, de verdad, échale una mirada a las noticias. En Italia el COVID se está evaporando, ¿no? De verdad, literalmente los casos de contagio en este momento llegan a menos de un centenar y los muertos han bajado a quizás 1 al día. Desde esa perspectiva, parece ser que las vacunas, los tapabocas, todas las medicinas que se han comprado van a ser parte del stock de aquellos importadores que muy entusiasmados con hacer negocios con esta situación se van a quedar estoqueados. Me parece importante hacer esa
esa advertencia porque veo todavía un ánimo en la compra de estos inventarios. No, eso es lo que quería decir. Ok, muchas gracias a Harley Mora que nos hizo la pregunta. Ahora, la pregunta de Marcela Perilla. Pregunta al doctor Andrés. Cuando hablábamos de unos privilegios que tenían, digamos, las personas que no han pagado impuestos, que se pueden, digamos, acudir a estos beneficios que hay por esta época y planteábamos del 20%. Pero entonces pregunta, ¿es decir que se privilegia a los que son morosos frente a los que pagaron a tiempo sus impuestos? Sí, a ver, creo que esa pregunta es una pregunta muy interesante y es esta pregunta de la equidad y la justicia de carácter permanente. A mí en verdad, hablar de justicia no me gusta porque la justicia es algo que cada quien decide qué es lo que debe ser. Ahora bien, en este momento en el que nos encontramos, donde hay ausencia de caja, bueno, la caja siempre ha sido lo más importante dentro de una empresa. Sin embargo, con la iliquidez que existe en este momento, se justificaría ese privilegio del moroso. Entonces, es decir, es porque estamos en un estado de excepción. Y necesitamos el dinero sí o sí para pagar hospitales, para pagar médicos, para pagar ventiladores, todo este tipo de cosas de inversión que se tiene que hacer en salud. Desde esa perspectiva, si simplemente no podemos hacer recaudo porque la gente no cuenta con el recurso para hacerlo, pues no va a haber forma de financiar. Sí, molesto. Imagínese uno con un vecino que lleva 5 años sin pagar el predial y resulta que en COVID lo paga, menos el 20% de capital, pues, es decir, quizás pueda ser una situación que choque. Por lo menos ya hay cómo pagar algunos gastos. Entonces, es decir, sí hay un privilegio, pero está justificado por la situación misma en la que nos encontramos. ¿Vale? De acuerdo. Ok, vale. Y por último nos pregunta Luis Miguel lo siguiente. ¿Todavía tiene vigencia, doctor Roberto, la discusión a propósito de la demanda ante la Corte Constitucional de inexequibilidad del Estatuto Tributario por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria? Me imagino que es la demanda de inconstitucionalidad de justicia. Sí, la demanda que presentó de justicia, un poco que va integralmente contra el Estatuto Tributario, acaba de ser inadmitida. Entonces, inadmitida. sí, entonces hay una inadmisión de la demanda, falta ver entonces si se corrigen esos requisitos formales. Sí, pero no conocemos en sentencia, pero digamos la disposición concreta, pero se inadmitió la demanda. Okay, le apuntaba un poco una reformulación a todo el estatuto. Ajá. La pregunta va más dirigida a si todavía en este tiempo esta discusión sobre el estatuto tributario actual, bueno, el estatuto tributario que finalmente se demandó, tiene todavía vigencia. Yo creo que tiene más vigencia que nunca, no solo por esta demanda, por la necesidad de reformular el sistema tributario. Por lo que te decía en la última intervención, hay que hacer una reforma tributaria, pero una reforma tributaria. Es que de verdad nosotros tenemos hasta un estatuto tributario que ni siquiera tiene principios, criterios de interpretación, nada. Nosotros vamos al artículo 3 y ya estamos en renta. Y nada más pesado que leer que el estatuto tributario. Quien no pueda dormir y esté aquí, pues toda la gente que está sufriendo de insomnio en este momento en este país, yo los invito a que lean el estatuto tributario y van a ver cómo eso le funciona automáticamente. Pero entonces, en su criterio, doctor, en realidad sí el estatuto tributario no cumple con esos principios, es decir, de justicia. Yo creo que de manera integral no cumple con los principios. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. No es el impuesto el que debe cumplir con los principios, es el sistema. Y para hacer un análisis del sistema integral, pues sí hay muchas falencias y muchas debilidades. Y eso obedece a la proliferación normativa y a todos los cambios que se han venido suscitando dependiendo, digamos, de la contingencia con que cada ministro de Hacienda pretende financiar su presupuesto. Entonces sí tiene problemas, a mi juicio, en ese sentido. De equidad, eficiencia y progresividad. Bueno, finalmente la inadmisión es una cuestión formal, pues digamos, subsana la demanda y seguirá. Sí, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Ya va a ser rechazada, eso no es para preocuparse, la verdad.
¿no? Ok. Marta, pero quería Bueno, hacer énfasis en una frase que dijo Roberto que me parece muy importante, claro como que sí. un académico que es él, en el sentido de que una ley tributaria de verdad, un código tributario, para no hablar de un estatuto, sino de un código tributario, debe tener unos principios por los cuales comienza a señalar cuáles son las reglas del juego. Esos son como las reglas de buen gobierno en una empresa. No solo dedicarse a hacer zapatos y venderlos, es bajo qué reglas vamos a hacer zapatos y a venderlos, cuáles son nuestras reglas éticas, cuáles son nuestras reglas de interpretación, cuáles son los objetivos que tiene el sistema, porque eso va a permitir esclarecer todas esas lagunas que siempre aparecen en la imperfección de la redacción de las leyes y que suplantan los funcionarios públicos a través de interpretaciones arbitrarias, discrecionales, etc. La ausencia de principios es uno de los grandes defectos jurídicos que tiene nuestra regulación tributaria. Y bienvenida a la iniciativa que tiene el doctor Roberto en esa materia. Espero que ya los esté escribiendo los principios, ¿no? Trataremos, ojalá, de aportar. Sí. Bueno, muchas gracias a las 71 personas que en este momento se encuentran conectadas. Esto ha sido permanente esta audiencia. Me encanta que logramos probar que es posible hablar de derecho tributario claro, de manera sencilla, entendible, sin que sea un ladrillo muy difícil, como dice el doctor Insignares. Me encanta que hayamos comprendido todos y pues que además si se suscitan dudas que además en la realidad son muy, muy prácticas. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube que es el de Pavón Abogados, en donde tenemos todos los conversatorios que hemos hecho hasta ahora. Ya van como un montón, como 15. También tenemos tutoriales y bueno, es también otro espacio importante para que por favor se suscriban. Y pues agradecerle a nuestros invitados. Agradecerle al doctor Arturo Acosta. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez, doctor Acosta. Un placer estar con ustedes. Bueno, gracias al doctor Andrés Medina, amigo de la casa. Gracias por estar acá. Gracias por compartir este espacio con nosotros, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias, Marta, por la invitación. Bueno, y también gracias al profe, a Roberto Insignares, gracias por estar acá, por decirnos sí, y ojalá que volvamos a estar en otro live, en otro panel así, charlando tan francamente y de manera tan sencilla como lo hicimos ahora. Gracias, doctor. Gracias, Marta. Gracias por la deferencia. Gracias a todos los que nos escucharon y especialmente gracias a mis colegas, al doctor Arturo y al doctor Medina, por haber participado. Yo creo que en la medida en que se hacen esos conversatorios se construye país, porque solo a partir de las discusiones y de la crítica podemos construir. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y además nos divertimos, que también es bueno. Y nos divertimos. Y hay que dormir con el estatuto. Así nos divertimos los abogados. ¿Cómo? Que hay que dormir leyendo el estatuto. Los que tengan problemas visuales se les recomiendo. Bueno, un gran abrazo a todos. Hasta luego, que gracias. se den muy bien. Chao. Hasta luego.